Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Matías Arrizabalaga, les doy la bienvenida a esta introducción a los fenómenos paranormales y a la parapsicología, y también la bienvenida a esta carrera que hoy inician. Una carrera sumamente importante que yo deseo de todo corazón que la disfruten enormemente, no solo para ayudar a otras personas, sino también como crecimiento personal. Soy director del Instituto Mexicano de Parapsicología. Hace 12 años que llevamos capacitación de estos temas a muchos alumnos a lo largo y a través de todo el mundo, y de unos 3-4 años a esta parte la capacitación ya no solamente presencial, sino también a través del internet, que nos brinda esta posibilidad de llegar a muchos alumnos, a muchas personas de habla hispana de todo el mundo. Y hace unos meses tuvimos la posibilidad de firmar un acuerdo entre la Asociación Holística del Ecuador con el Instituto Mexicano de Parapsicología, donde estuvimos presentes un servidor, la licenciada Raquel Arrizabalaga, el doctor Juan Diego Maldonado, y bueno, elaboramos un proceso de acercamiento, no solamente de territorio, sino también de conocimiento. Nos da mucho gusto a través de la SOE poder llegar con esta información a cada uno de ustedes que hoy ha decidido y ha tomado la importante determinación de iniciarse en este mundo de la parapsicología. La parapsicología es una disciplina que está en proceso de estudio y de investigación de fenómenos paranormales, a lo largo y a través de lo cual ha ido conociendo los diferentes tipos de expresión de varios fenómenos, o de todos los fenómenos que la parapsicología abarca. Yo estoy seguro que todos hemos en algún momento de nuestra vida tenido en mayor grado o en menor grado algún tipo de experiencia parapsicológica. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la parapsicología y el fenómeno paranormal es un proceso natural del individuo, es parte de la expresión psíquica del individuo. Hablar, por ejemplo, de un viaje astral, hablar de un proceso intuitivo, hablar de a lo mejor de un sueño que se vuelve premonitorio, son expresiones naturales, son cosas que nos pasan a todos, que nos han pasado alguna vez, y que considero yo que son una condición no paranormal, sino totalmente normal del ser humano y del individuo. Vamos a hablar y vamos a conocer a través de el desarrollo de la carrera varios fenómenos paranormales. Nos vamos a encontrar en la red, en la plataforma virtual de la carrera. Vamos a explorar determinados rincones de la conciencia, de la energía, de la mente, del ser humano. Como en todo, hay que empezar por el principio. En esta introducción a mí me gustaría reconocer que, bueno, la parapsicología, como todo en la humanidad, ha ido siguiendo un proceso histórico, ¿no? Lo conocimos de forma estructurada como metapsíquica y metafísica en la antigüedad. La metafísica algo más actual, asociado a estos procesos de desarrollo espiritual del ser. La metapsíquica era la disciplina que estudiaba los fenómenos reconocidos hasta ese momento y que no los asociaba más que con un origen desconocido. La metafísica asoció los procesos energéticos con los procesos espirituales. La parapsíquica tomó la opción de medir todos estos fenómenos. La parapsicología, ya integrada con estas tres ramas que mencioné anteriormente, empieza a ponerle un orden al estudio parapsicológico, y en la actualidad es comúnmente llamada la parapsicología. Luego empieza todo este proceso de estudio durante muchos años. Viene el proceso del estudio espiritualista, el estudio del magnetismo, el estudio del esoterismo. Lo van a ir viendo todo en los manuales de la historia de la parapsicología. Viene el laboratorio de la Universidad de Duke, que hace una marca muy importante en la historia de la parapsicología. Hay países
en el globo terrestre que han tenido un mayor acercamiento con la parapsicología, el caso de la antigua Unión Soviética, el caso de Francia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, países que han estado muy interesados en conocer qué sucede más allá de los límites de los 5 sentidos o de los límites de lo normal y la diferencia con lo paranormal o lo que va más allá de ello, ¿no? Se propone, se entiende que la parapsicología es una disciplina que no es reconocida por los sistemas oficiales de educación, por lo tanto no es reconocida en la actualidad todavía como una ciencia, pero que sea que ésta se forme con los años como una materia independiente, es decir, como un estudio parapsicológico o forme parte dentro de la psicología, sería importante que a través de la investigación, del conocimiento y de las experiencias podamos ir dándole una visión más profesional y más estructurada a la parapsicología. El problema que tiene la parapsicología es la imposibilidad de demostrar que un fenómeno puede repetirse a la necesidad del investigador. Quizás con el tiempo nos volvamos interesados en los fenómenos paranormales, más allá que la carrera incluye otros temas que les dan a ustedes opciones de trabajo, pero que de repente nos interesemos por algún tipo de fenómenos, los fantasmas, las casas embrujadas, los fenómenos de poltergeist, y que de alguna manera nuestra investigación pueda ir sentando avances en el proceso de desarrollo de la parapsicología, pero nos vamos a encontrar con el obstáculo de que, bueno, alguien nos dice que se provoca un fenómeno, pero cuando asistimos a medirlo o nos acercamos a entender este fenómeno, resulta que el fenómeno, bajo las mismas condiciones que se dio en un suceso original, no vuelve a manifestarse. Entonces, o no vuelve a hacerlo de la misma manera. Entonces, ese es el impedimento que la parapsicología ha tenido para volverse una ciencia que el método científico haya podido comprobar, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría esto ser una herramienta única, como volverse un tema de parapsicología exclusivo, o volverse con los años parte de un estudio paranormal de la parapsicología? Es decir, introducir dentro de la rama de la psicología una faceta o un área que permita al psicólogo, al parapsicólogo, al psiquiatra reconocer que el ser humano estimativamente produce, tras alguna fuerza mental desconocida en su totalidad, este tipo de fenomenologías, y que cada una de ellas, todo fenómeno paranormal, tiene un proceso que nos va a dejar como conocimiento, ¿no? Entonces, el proceso paranormal es sumamente interesante. Aquí hay algo que hay que entender muy bien, porque el público ha mezclado a veces el tema del parapsicólogo, creyendo que el parapsicólogo tiene que ser una persona psíquicamente o altamente desarrollada a nivel psíquico, que provoque fenómenos paranormales. Y no, muchas personas han estudiado parapsicología para tratar de explicar las cosas que les pasan, entonces obtenemos parapsicólogos que ven auras o parapsicólogos que mueven objetos, pero no porque sea una condición o un requisito para estudiar parapsicología. El parapsicólogo no tiene la responsabilidad o no tiene la obligación de ser una persona que provoque fenómenos paranormales, porque el parapsicólogo es una persona que se dedica a estudiar, a analizar, a ayudar, a asesorar a personas que están provocando algún tipo de fenomenología paranormal. Esto es lo que de forma conceptual les manifiesto en esta diapositiva, que es el proceso histórico de la parapsicología, que mucho más a detalle van a poder ver en el material que reciben desde este primer mes en esta plataforma virtual donde ustedes lo han ido descargando. El periodo mítico, que es aquel periodo en donde estaba la cacería de las brujas, ¿no? Y el reconocimiento a que el fenómeno paranormal era o un desorden de la naturaleza o un proceso total y únicamente milagroso. Luego viene el periodo magnético, donde se da el proceso del mesmerismo. Se asocia esta etapa también en los primeros pasos que da el hipnotismo o la sofrología, en donde comparten un proceso histórico similar, en donde se creía que
el proceso paranormal era consecuencia de un proceso magnético. Interesante esto porque empieza a reconocerse que había una energía que movilizaba desde los astros, desde la naturaleza o desde el individuo a los fenómenos paranormales. Entre 1847 y 1882 viene todo un proceso del periodo espiritista o espiritualista con Allan Kardec y todo el proceso teosófico, en el cual viene todo este despertar de los médiums, del trance, de la canalización, que con los años y hasta la actualidad ha dejado mucho crecimiento al proceso de la parapsicología. Luego viene el proceso precientífico, que son los años previos a la Universidad de Duke, para llegar en 1927 el laboratorio de Joseph Rhine en la Universidad de Duke, donde empieza a tratar de medirse el fenómeno paranormal, es decir, todas las experiencias de percepción extrasensorial o PES, tanto de clarividencia como de telepatía, a través de determinados test, el más reconocido de ellos, el de las cartas Zener, que intenta acercarse a la persona que provoca el fenómeno paranormal para intentar reconocer qué tipo de fenómeno es, luego medir el porcentaje de habilidad dentro de este fenómeno y, bueno, con los años, en la parapsicología actual, la función del parapsicólogo no solamente es reconocer el fenómeno como punto principal, medir el fenómeno para conocerle su existencia real como punto secundario, y luego a través de un proceso de acompañamiento el parapsicólogo puede orientar a la persona que provoca un fenómeno para que pueda desarrollarlo o llevarlo o vivir con este fenómeno de una forma natural. Entonces, todos estos periodos tienen un proceso sumamente importante en el desarrollo de la parapsicología, muy interesante porque cada uno de ellos pareciera que ha tenido o ha marcado el proceso histórico con su personalidad, con sus estudios, con su conocimiento, que es único de cada uno de estos procesos, ¿no? Esto es lo que yo les mencionaba al final de la diapositiva anterior. ¿Cuáles son las funciones de nosotros como parapsicólogos? Nosotros podemos tener varias áreas de trabajo. Uno de ellos es el asesoramiento parapsicológico, que es estos pasos de reconocer el fenómeno, medir el fenómeno y explicarle el fenómeno a nuestro paciente. Sin duda al paciente todavía le da mucho trabajo hablar de estos temas, le cuesta hablar de estos temas, entonces es muchas veces difícil que todo mundo que provoca un fenómeno paranormal hable de ello. Yo decía que lo paranormal es natural en nosotros, que todos hemos vivido alguna experiencia parapsicológica alguna vez en nuestra vida, que muchas personas conviven con ella, con estas experiencias de forma muy cotidiana, pero sin embargo todavía no es bien visto a lo mejor en todas las sociedades hablar de lo que le pasa, ¿no? Es muy difícil que el niño o el adolescente hablen sin ser malinterpretados por causa del desconocimiento en estos ámbitos de la parapsicología. Entonces el parapsicólogo, aparte de desarrollar su vida profesional a través del asesoramiento de estos fenómenos, también puede dedicarse a 4 áreas más de trabajo, que es el asesoramiento energético terapéutico, es decir, aquellos parapsicólogos que aparte de estudiar parapsicología se desarrollan en otro orden terapéutico, la imposición de manos, el reiki o alguna terapia o algunas terapias alternativas específicas. Otros parapsicólogos que deciden desarrollar su conocimiento a través de las artes de las mancias o las artes adivinatorias. Toda palabra terminada en mancia es un arte adivinatorio, entonces hay quienes estudian cartomancia, hay quienes estudian la lectura de las manos, hay quienes estudian la lectura del resto de una vela. Entonces el parapsicólogo ha buscado otras herramientas, aparte del estudio del fenómeno, para poder desarrollarse en el ámbito del trabajo. Las disciplinas orientales, como pueden ser el yoga, el feng shui, el tai chi, es decir, cualquier tipo de disciplina que dé conocimiento de las disciplinas orientales al mundo occidental. Muchas personas, por ejemplo, se han acercado al oráculo del I Ching, es decir, conocer el I Ching para adivinar a través de él o dar una orientación a través de él. Y por otro lado, también todos estos estudios que se han dado a través de los fenómenos que se dan en Egipto, el fenómeno de los ovnis, los lugares mágicos sagrados, todo este proceso también que se da de cosas quizás no totalmente explicadas en determinados lugares. Entonces,
ustedes inician una carrera de parapsicología, pero a medida que van incorporando el conocimiento, van a ir tomando gustos o van a ir tomando acercamiento a alguno de estos temas o a varios de estos grupos de temas como un fin profesional, sobre todo aquellos que después de estudiar pretendan no solo hacerlo para ustedes mismos, sino también para desarrollarse en el ámbito de trabajo con pacientes, ¿no? En esta diapositiva quiero también hablarles un poco de los fenómenos paranormales, o los fenómenos que en la parapsicología se conocen como fenómenos psi. El factor psi es el factor reconocido o que se cree sería el generador de los fenómenos paranormales. Y los fenómenos paranormales, en un primer acercamiento, se estudian dentro de 3 grupos, ¿no? El primero de ellos, el fenómeno parapsíquico; el segundo, el parafísico; y el tercero, el parabiológico. El fenómeno parapsíquico es aquel fenómeno en donde la mente va siempre a interactuar en el proceso del fenómeno con otra mente, es decir, los fenómenos de clarividencia, de telepatía, de precognición, de retrocognición, es decir, todos estos fenómenos involucrados dentro del grupo de fenómenos que se llaman de percepción extrasensorial, con las siglas en español, o ESP, con sus siglas de Extrasensorial Perception en inglés. En la literatura lo podemos encontrar con estas 2 denominaciones. La clarividencia, el fenómeno paranormal que permite que una mente conozca un suceso a través de imágenes sin tener acercamiento de los sentidos. La telepatía es la comunicación de 2 mentes o más. La precognición y la retrocognición es conocer las cosas antes de que sucedan, prediciendo el futuro, o después que sucedieron, es decir, conociendo y trayendo esa información del pasado, pero sin leerla de ningún lado, es decir, sin tener un contacto con esto, ¿no? Esto se da a través del fenómeno de la psicometría. Estas personas que son sensibles a tocar un objeto que fue de alguien y que mide el alma de ese objeto a través de su intuición y puede hablar de esa persona sin tenerla presente o sin saber de ella. Otro grupo de fenómenos son los fenómenos parafísicos, que son donde la mente actúa con la materia, es decir, donde la mente genera algún cambio en la materia. La psicoquinesis, la telequinesis, que es el movimiento de los objetos, ya sea psicoquinesis, el movimiento de objetos de forma cercana, es decir, yo estoy parado en un lugar y cerca mío muevo un objeto. La telequinesis es cuando el fenómeno se da a distancia. Todo fenómeno paranormal que tiene la palabra tele antes de su palabra fuerte significa hecho a distancia. O el fenómeno de poltergeist, que es el fenómeno conocido como las casas embrujadas, que es este fenómeno en el cual se mueven cosas, se escuchan ruidos. Es un grupo de varios fenómenos, pero que al final de cuentas es una o más mente actuando sobre la materia. Y el tercero de los grupos de los fenómenos paranormales son los parabiológicos, que también la mente actúa sobre la materia, pero es una materia viva, en donde en el cuerpo se dan curaciones espontáneas o curaciones milagrosas dadas por la fe. Cuando una persona documenta una sanación, cuando ha habido una enfermedad y que no ha sido expuesta a un proceso médico y que se ha curado por algún tipo de movimiento de fe, curación espontánea, curación que tiene que darse como milagrosa, que son documentadas en la parapsicología también como algún tipo de fenómeno paranormal. Pues muy bien, este ha sido un pantallazo inicial de los fenómenos paranormales, de la parapsicología. Yo quiero que sepan que a través de la plataforma que hemos creado para que podamos interactuar, estamos siempre con ustedes. Les agradezco mucho este tiempo, los saludo desde aquí, desde México, y nos mantenemos en contactos. Muchísimas gracias a todos, un saludo a los profesionales y al personal de la SOE, y a cada uno de ustedes mucho éxito en esta carrera que emprenden. Chao, chao, y hasta el próximo video.